Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Qué alegría ver este salón de plenos no lleno, repleto. Repleto, esto es señal de que, evidentemente, el tema, estoy convencida que interesa, pero yo creo que es por el profesor Cruz Cabrera, que tiene este poder de convocatoria y que muy amablemente yo quiero que mis primeras palabras sean de profundo agradecimiento por haber decidido venir a Baeza hoy a hablarnos de nuestro paseo, por estar hoy aquí, por dedicarnos a esta conferencia. Y hace algunos meses, cuando tuve la oportunidad de enseñarle el proyecto del paseo y reflexionar un poquito y aprender mucho del rato que estuvo con nosotros aquí, pues le pedí que pudiéramos poner una fecha para que viniera a hablarnos de este apasionante tema. Y por eso estoy profundamente agradecida y sobre todo, pues, reconfortada del respaldo que ha tenido pues la convocatoria del cartel con su nombre en esta mañana de sábado, en la que hasta el sol nos acompaña y hasta el tiempo nos acompaña. Y quiero también, pues, hacer un agradecimiento a nuestro cronista oficial, a don José Luis Chicharro, porque es cierto que es complicado presentar al profesor Cruz Cabrera y hace falta, pues, ser una insensata como yo, sentarse aquí en medio de ellos dos, porque no creo que sea capaz ni de empezar a hablar de esa cuestión con ellos aquí delante y con muchas de las personas que hoy estáis aquí con nosotros. Y por eso, ¿quién mejor para presentarlo que el cronista oficial de Baeza, quien ha sido también director del Museo Provincial, quien es un reconocido historiador y miembro del Instituto de Estudios Jienense, y en el que, pues, no sé si somos conscientes de la suerte que tenemos también de que nuestro cronista tenga, pues, estos datos que he dado y muchos otros que todos sabemos y que no hace falta que reconozcamos hoy aquí. Quiero agradecer la presencia de todo y cada uno de ustedes, de todo y cada uno de vosotros y de vosotras, por supuesto del alcalde Eusebio Ortega, que nos acompaña hoy aquí y que también está aquí para hablar con nosotros, para reflexionar y sobre todo para que entre todos, pues, hablemos de un espacio singular del que yo siempre digo, y antes hacía referencia también el profesor Cruz Cabrera, que este espacio tan importante socialmente hablando y tan relevante, aunque durante toda la historia ha tenido distintos nombres, al final es el paseo. Y yo creo que ese nombre, el paseo, pues lo dice todo. Es un espacio extraordinariamente singular, centro y epicentro de la vida social de Baeza, de la vida comercial, pero que durante 500 años hemos sido capaces de no distorsionar el uso para el que fue pensado y diseñado. Y es un espacio tan extraordinariamente importante que merece la pena toda y cada una de las reflexiones que hacemos. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento y, sobre todo, pues bueno, esperar y desear que podamos disfrutar, que disfrutemos, que seguro que podemos encontrar en la mañana de hoy muchísimos aspectos no reconocidos, o por lo menos no profundizados, en los que menos hemos trabajado desde ese punto de vista de la historia del arte de nuestro paseo, pero que sin duda alguna, pues, no nos dejará indiferentes y también removerá, pues, muchísimos de los pensamientos, de algunas cuestiones preconcebidas que tenemos. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos y a todas, y bueno, estoy segura que vamos a disfrutar muchísimo. Quiero darle la palabra al profesor también, José Luis Chicharro, para hacer la presentación de nuestro ponente. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes ya. Para mí es una gran alegría y una satisfacción, pues, estar aquí, por supuesto, para hacer la presentación del conferenciante y ante un auditorio, pues, tan abundante, tan numeroso, y en este espacio público que es nuestro salón de pleno del Ayuntamiento. Así es que, señora alcaldesa, señores concejales, anterior alcalde Eusebio Ortega, señores y señores, es una oportunidad muy buena y es un tema importante y el que se va a tratar aquí. Y tiene, pues, eso, la oportunidad de tratarse en este momento, en un periodo cercano a una intervención sobre este gran espacio que es el paseo de Baeza, el antiguo paseo Plaza del Mercado, como se le denominaba,
que es pues el núcleo esencial de la vida pública de nuestra ciudad y espacio vital para todos nosotros. Así es que es un motivo también que explica este lleno en la sala y que explica el interés que todos tenemos por cualquier cosa que afecte a nuestro paseo. Así es que enhorabuena por la oportunidad de hacer este acto. Y ya este espacio, desde época muy antigua, se reconocía como importante. Quería leer una cita del historiador Francisco de Torres, el padre Torres, del año 1677, que en una historia de Baeza que se publicó siendo alcalde Eusebio Ortega y recuperado por un historiador que alguna vez habrá que hacerle algún homenaje en Baeza, que es José Rodríguez Molina, pues se publicó esa historia de Baeza y él decía, el padre Torres, dice: el mercado es la plaza mayor. Su forma circular, capaz y proporcionada en la longitud de 300 varas y en la latitud de 150, para que pueda recibir infinidad de gente en concursos de fiestas de toros y otros actos públicos. Es mayor que la Vivarrambla de Granada y la de San Francisco de Sevilla. Por esta causa, colgadas con seda sus ventanas y cercadas con andamio, cosa hermosísima vista por ser desenfadada y capacísima para lidiar toros y jugar cañas. Es decir, nos está hablando de la edad moderna, del uso que se le da y el reconocimiento ya de esa plaza en un tiempo temprano como es el siglo XVII y 1677. Bien, y ya por otro lado, pues voy a hacer la presentación, que es lo que corresponde, y el encargo que tengo del profesor José Policarpo Cruz Cabrera, que como todos saben, como todos sabéis, pues es una persona muy preparada, idónea para poder hablar del paseo y realmente lo tiene demostrado claramente en sus publicaciones tan importantes para la historiografía baezana. Él nació en Baeza en el año 1967 y se formó en la enseñanza media pues en el Instituto Santísima Trinidad. Y allí conoció realmente a una persona clave, creo yo, en el desarrollo de apertura de su mente al método histórico y a la ciencia histórica, como es el profesor Rafael Rodríguez Moñino Soriano, fallecido y siempre recordado, y que con el que ha publicado distintos trabajos muy importantes también para la bibliografía de nuestra ciudad. Por lo tanto, él se forma en el Instituto de Baeza, sigue sus estudios superiores en la Universidad de Granada, donde se licencia en Geografía e Historia, y allí también hace su tesis doctoral. La tesis doctoral, que es el núcleo fuerte, importante, digamos, de su trabajo, por ejemplo, la titula Patrimonio Arquitectónico y Urbano en Baeza, siglo XVI-XVIII, aristocracia urbana y conmemoración pública. La defendió en el año 1999 y a mí me llegó la primera noticia de uno de los miembros del tribunal de su tesis, que es un amigo mío, catedrático de la Universidad de Granada, Francisco Contreras. A los pocos días de leerla me dijo: José Luis, tienes que verlo porque verdaderamente, y efectivamente cuando se materializó en forma de libro, pues realmente tenía razón Francisco Contreras con la importancia de esa tesis defendida en la Universidad de Granada. Es profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de Granada desde el año 2000 y coordinador académico del grado de Historia del Arte de esa universidad desde el año 2014. La línea de trabajo, de investigación del profesor Cruz Cabrera son la fiesta barroca y arquitectura efímera, fuentes e ingeniería hidráulica, arquitectura de la Edad Moderna, escultura e imaginería de la Edad Moderna y también la historia urbana.
fruto de esa línea de investigación, de sus intereses personales y profesionales, pues una serie de publicaciones bastante importantes que ha hecho desde época muy joven para enriquecimiento del acervo de nuestra ciudad y posteriormente también con sus investigaciones de la Universidad de Granada. Ha publicado 12 libros, otros tantos capítulos de libros y varias decenas de artículos especializados que han hecho pues, una rica bibliografía que tienen importancia no solamente desde el punto de vista de la cantidad, porque le ha dedicado mucho tiempo, sino de la calidad. Y además escribe, tiene esa facultad que no todos los investigadores tienen de comunicarlo bien, redactarlo bien y hacer comprensible al que lo lee pues sus trabajos. Entre los libros podríamos decir el título de su tesis doctoral. También se puede citar un libro que publicó antes, Las fuentes de Baeza, captación, uso y distribución del agua de los siglos XVI al XVIII, que es un libro pues, muy importante que dio un paso, como digo, cualitativo en el conocimiento de toda la infraestructura de alcantarillado y demás de nuestra ciudad. En cuanto a otros libros, tiene ya, digamos, su vinculación con la Universidad de Granada, lo ha hecho, lógicamente, que se interese, por supuesto, porque es un historiador del arte, un historiador en sentido amplio, pues por temas granadinos, por temas artísticos granadinos, y quizás en los últimos años pues ha ido pues dedicándole mayor tiempo a esta atención al mundo granadino, sin olvidar, por supuesto, el de Baeza. Aparte de esos 12 libros que decía, pues tiene mucho en colaboración con el profesor Rodríguez Moñino. Por ejemplo, uno me acuerdo del año 86, que es el de con Rafael Rodríguez Moñino, con Damián Cruz y también con Sebastián Cabrera, por ejemplo, la escultura de la Pasión de Cristo en Baeza, que se publicó por la Asociación Cultural Baezana en el 86. Aparte otros libros que son conocidos como la historia del santuario del Santo Cristo de la Lledda, de Nuestra Señora del Rosel, etcétera. No voy a leer aquí toda la relación de libros, es fácil acceder hoy día por internet y enseguida captar todo eso, y más que al ser profesor universitario pues realmente tiene colgado en su departamento pues su bibliografía. Tiene una serie de capítulos de libros muy interesantes y, por ejemplo, el de la arquitectura civil en la Baeza del siglo XVI, la conformación de un proyecto humanista, en el congreso que coordinó María Águeda Moreno. También un texto importante que coordinó un jiennense también de Cabra de Santo Cristo, Lázaro Gila Medina, que es la catedral durante los siglos XVIII y XIX, ornato, función y decoro. Es decir, que tiene una bibliografía amplia, pero sí quería citar, no voy a decir, como digo, toda su bibliografía, pero, por ejemplo, un artículo que dedicó al puente de Mazueco, que verdaderamente hizo público las trazas, unos dibujos preciosos que se conservan en el archivo de la Chancillería de Granada, del puente de Mazueco. Ese, lo tituló Una obra desconocida de Andrés de Vandelvira y Francisco del Castillo, el puente de Mazueco de Baeza. Lo publicó en el Archivo Español de Arte en Granada en el año 1995. Otro también sobre los puentes de Baeza, también otro artículo sobre el oficio del obrero de la ciudad, una especie de arquitecto de la época moderna, etcétera, etcétera. Es decir, que es un investigador que ha dado muchos frutos. Su tema principal de trabajo ha sido esencial, la historia y la historia del arte de nuestra ciudad en la época moderna, y también en los últimos años pues atendiendo al mundo granadino. Por lo tanto, es una persona eminente dentro de la historiografía baezana contemporánea. Realmente la historiografía baezana ha pegado un vuelco
digamos, si tenemos un desarrollo histórico, tenemos en el siglo XIX la gran historia de Fernando de Cozas Martínez, además hay un parón, hay algunas cosas, trabajos, pero a partir digamos, de los años 70 se le da un vuelco a la bibliografía y a la historiografía sobre nuestra ciudad, y uno de los más importantes personajes en este sentido que ha contribuido y va con sus trabajos y para mucho tiempo, pues una de esas personas es nuestro historiador Policarpo Cruz. Así es que yo creo que lo suyo ya es escucharlo a él en el Paseo de Baeza, Historia Urbana de un Espacio Singular. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Tengo que dar expresamente las gracias y realmente me siento muy agradecido por estar aquí, por una serie de razones. En primer lugar, por estar con mis paisanos viendo esta sala pues casi repleta, lo cual es un motivo tremendo de orgullo. Quiero expresar también mi agradecimiento a la Corporación Municipal, encabezada por nuestra alcaldesa, por Lola Marín, por haberme invitado a estar aquí, porque algo con lo que yo he disfrutado y espero seguir disfrutando enormemente, pues es compartir lo que sé con mis propios paisanos. Muchísimas gracias también a José Luis por sus palabras, por su presentación, y tengo que decir que entre unos y otros, pues realmente cuando vuelva esta tarde a Granada voy a volver más ancho que alto, que eso en mí ya es bastante decir, sin duda alguna. Bueno, realmente el gran protagonista de esta jornada es el paseo. Yo he titulado esta conferencia, esta charla, El Paseo de Baeza, Historia Urbana de un Espacio Singular, y bueno, y espero poder transmitirlo así a lo largo de mi intervención. Bueno, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos del paseo, de la antigua plaza del mercado, estamos hablando de un modelo urbano que conocemos más profundamente en el desarrollo de la historia urbana de Andalucía y de España como el modelo tipológico de Plaza Mayor. No es algo exclusivo de Baeza, todas las grandes ciudades van a tener su propia Plaza Mayor como lugar de encuentro, como lugar de convivencia, como lugar de desempeño de aspectos de carácter fiscal, mercantil, administrativo, festivo, lúdico, representativo, etc. Y así, pues, así viene resaltada en la propia producción historiográfica. Por ejemplo, en el Atlante español de Bernardo Espinal de 1783, en ese grabado que ven ahí, que no deja de ser un grabado pues ingenuo y con mucha imaginación, cuando aparece la Plaza Mayor, cuando aparece el mercado, aparece nombrado como Plaza Mayor y dibujado curiosamente, como Plaza Mayor rectangular, como lo que era el ejemplo que ya en esa época pues brindaban maravillosamente bien Valladolid, Madrid o Salamanca, ¿no? Las grandes plazas mayores de la Castilla renacentista y barroca. No es así realmente, ¿no? Si lo vemos a través de una vista aérea, nuestra Plaza Mayor es más bien un espacio oblongo, es más alto o más alargado que ancho, efectivamente. Es un espacio tremendamente original porque, siendo una Plaza Mayor, como ahora veremos, pues presenta bastantes diferencias con respecto a otras plazas mayores del entorno. Y eso, pues, va a tener mucho que ver con el momento en el que el paseo se va a convertir básicamente en lo que es. Muy posiblemente existió una vaguada con fosos en la Edad Media, es decir, cuando estamos hablando de la Baeza islámica antes de la conquista de 1227. Muy posiblemente en esa zona existió una musara o una explanada para desfiles o para paradas militares, pero realmente era un espacio estratégico. Es decir, entre las puertas de la Azacaya
y la Puerta del Cañuelo, lo que actualmente llamamos el paseo, pues era el frente de muralla, el frente que daba directamente a la Baeza intramuros. Ese espacio se va a ir configurando a lo largo de la Baja Edad Media y será en el siglo XVI cuando se convierte definitivamente en una plaza. Pero no solamente el paseo, sino todas las grandes plazas de la ciudad. Ese es el momento en el que lo recogen muy bien las actas capitulares de la ciudad. Se habla de hacer plaza. Hacer plaza es construir con unos criterios urbanísticos, alineando los terrenos, controlando que no haya usurpaciones por parte de los vecinos, etc. Ese es el momento en el que va a aparecer, en primer lugar, lo que sería la Plaza de Santa María, el núcleo intramuros de la ciudad, donde se van a dar la mano los poderes civil y religioso, el concejo y la catedral. Y ese es el mismo momento en el que pues, vamos a ver surgir el paseo, pero no solamente como una plaza, sino quizá aquí es donde radica su originalidad a lo largo del tiempo, sino como un conjunto de plazas. Porque cuando hablamos de la plaza del mercado, hablamos de la plaza del mercado, que sería la parte inferior, y la parte superior, que era la antigua plaza de la Leña. Pero es que es más, esta plaza estaba unida a la siguiente, lo que llamamos Plaza de los Leones o antiguamente Plaza de las Escribanías. Tenemos que tener en cuenta que la Fuente de los Leones hasta la década de los 60 no estaba en el lugar actual, sino que estaba más en eje con respecto a lo que es el paseo en sí. Es decir, es un conjunto de plazas que se van articulando unas con otras al pie de las murallas, porque además esta plaza de los Leones se configuró al mismo tiempo que el espacio que quedaba más allá del Arco de Villalar, que se conocía en el siglo XVI como Plaza del Pescado. Fíjense que estamos hablando de 3 espacios donde se concentraban las tiendas, los asuntos administrativos, los escribanos, la administración de justicia y el abasto, ¿no? Porque en la Plaza del Pescado se vendía el pescado, se vendía la carne, allí estaban las carnicerías en su día, y también estaban los bodegones de la ciudad, donde se servía el vino, donde se daba de comer y se daba de beber a los forasteros. Todo eso estaba en esa sucesión de espacios. Y al mismo tiempo va a surgir también lo que sería el núcleo institucional de la jurisdicción de Baeza y Úbeda, que es el corregimiento, la casa del corregidor, justo donde nosotros nos encontramos. Y también se van a gestar las 2 grandes plazas extramuros al pie de las murallas, lugar de esparcimiento, lugar de recreo, los lugares esenciales para la vida urbana de la ciudad. Y finalmente habría que tener en cuenta lo que conocemos como el ejido de Baeza. Bien lo dicen los documentos del siglo XVII. Jiménez Patón, por ejemplo, dice: un ejido maravilloso tiene la ciudad de Baeza, solamente comparable con el Campo Grande de Valladolid, en tamaño, en extensión, en importancia. Y claro, hablar en el siglo XVII del Campo Grande de Valladolid es hablar de una ciudad que había sido corte con Felipe III. No es una comparación ni muchísimo menos ociosa. El problema radica en que, por cuestiones históricas, evidentemente por el propio devenir de la ciudad, de todos estos espacios solamente hay 2 que han conservado de una manera, digamos, más pura su originalidad y su esencia. Uno es la Plaza de Santa María, presidida todavía por la fuente del mismo nombre, y el otro es, sin duda, el paseo. Bueno, aquí tienen una imagen de cómo sería esa ciudad de Baeza en el siglo XVII y aquí marcado, efectivamente, al pie de las murallas, pues esa sucesión tan original de plazas que formaban la Plaza del Mercado, la Plaza de los Leones y la Plaza del Pescado. En la historia urbana andaluza solo hay una ciudad donde encontramos un ejemplo semejante, y es Granada. Granada.
como capital del Reino de Granada y como modelo de todo lo que se hace en Andalucía Oriental, con la plaza de Viva Rambla y la plaza de la Pescadería. Es lo más parecido que podemos encontrar, solo que en el caso de Granada es una ciudad contemporánea que ha sufrido, evidentemente, pues unas transformaciones bastante más fuertes que las que vamos a ver aquí en Baeza. Bueno, como decía, la Plaza del Mercado, la Plaza del Pescado ha sufrido grandes transformaciones. Por ejemplo, el edificio de las carnicerías y pescaderías, por la parte inferior servía como lugar de venta del pescado, terminó desplazándose a la Plaza de los Leones, ¿no? Con lo cual pues se terminó perdiendo esa idea de grandes plazas, en gran medida de grandes plazas en eje. Sin embargo, el paseo ha seguido, en la medida de lo posible y con todos los cambios urbanos que se han producido a lo largo de más de 500 años, ha mantenido prácticamente su esencia. Así lo podemos ver incluso en esta comparativa entre finales del siglo XIX, finales del siglo XX, se reconoce muy bien, se reconoce perfectamente como espacio urbano. Ahora bien, ¿cómo se llega a esa imagen urbana, del siglo XIX? Pues tenemos que tener en cuenta primero la génesis, el origen de la plaza. El origen es el aprovechamiento de espacios extramuros, justamente al pie de un gran lienzo de murallas que desde la torre de los Aliatares pues continuaba casi hasta la esquina de la capilla universitaria de las escuelas y finalmente hasta la antigua puerta de la Zacalla y el arco de Villalar. Bueno, pues a finales de la Edad Media se aprovechan esos espacios urbanos, la vaguada natural se allana, los fosos desaparecen, los antiguos fosos desaparecen, se allanan también. Es exactamente lo mismo que ocurre en otra de las plazas más emblemáticas de Andalucía y que está muy cerquita de aquí. Yo sé que muy a menudo cuando en Baeza hablamos de Úbeda o en Úbeda se habla de Baeza, a veces saltan chispas, ¿no? Es lo que tiene ser ciudades hermanas. Sin embargo, la gran plaza de Santa María se generó en la misma época, finales del siglo XV, y exactamente con el mismo procedimiento, allanando los fosos del Alcázar de Úbeda. En este caso, en Úbeda, el Alcázar, en el caso de Baeza, las murallas que delimitaban la zona intramuros de la zona extramuros. Queda un magnífico recuerdo de ese aprovechamiento de las murallas, porque en la parte superior del mercado, lo que es la antigua Plaza de la Leña, pues todavía sigue señoreando ese espacio justamente la llamada Torre de los Aliatares. Bueno, siempre se dice, recordarán, pues que se debe a una poderosa tribu árabe de ese nombre. Sin embargo, más que posiblemente, es una corrupción del nombre con el que se le conocía en el siglo XVII, la Torre de los Altares, como los altares del Corpus. Al final, también se habla de su posible conexión con el oficio de los salatares o perfumeros. Es cierto que en el siglo XVI no los perfumeros, pero los especieros sí tenían presencia en el mercado. Sin embargo, yo creo que el nombre deriva más de la presencia de un altar urbano que terminó dando nombre a esta torre. En cualquier caso, esta torre nos enseña justamente por qué se construye ahí el mercado. Porque cuando desaparece el peligro, la hostilidad con el reino de Granada, es algo que en 1407 todavía las razias musulmanas llegan hasta las puertas de la ciudad, hasta las mismísimas puertas de la ciudad de Baeza. Cuando se conquista Granada en 1492, el peligro desaparece. Baeza deja de ser frontera y entonces la ciudad se puede expandir ya con absoluta comodidad. Y ese es el momento en el que va a ir adquiriendo su fisonomía la gran plaza del mercado. Bueno, es un fenómeno parecido al que ocurre, como decía antes, en la vecina Úbeda. La antigua plaza de la Puerta de Toledo, conocida aquí, como actualmente como Plaza de Andalucía, también se generó en esa misma época, qué casualidad, también presidida por una gran torre,
también con un reloj. En el caso de Úbeda el reloj es bastante más antiguo, es de 1564, en el caso de Baeza se colocó en 1795. Para eso estaba la catedral. La catedral hasta esa época era la que regía los tiempos cotidianos, los tiempos diarios de la ciudad de Baeza. Bueno, este no es un modelo urbano único de Baeza, que vemos también en la vecina Úbeda, es un modelo que se va a dar en toda Andalucía. Ocurre, por ejemplo, en la gran plaza del Arenal de Jerez de la Frontera, también construida como una musara al pie de las murallas. Ocurre en la gran plaza mayor de Écija, en la plaza ducal de Marchena. Aquí tienen una imagen de otra plaza mayor también concebida de manera no exactamente como un cuadrado regular, que es la gran plaza de San Fernando de Carmona. Son hermanas, en cierto modo, de la plaza de Baeza. Sin embargo, han tenido muchas transformaciones, unas transformaciones históricas bastante más fuertes que las que ha sufrido nuestro propio espacio singular, que veremos que además evoluciona de una manera diferente. Y seguramente el modelo que más se tuvo en cuenta, y agradezco mucho las palabras de José Luis, porque con la lectura que ha hecho de la historia de Baeza del padre Torres, precisamente el padre Torres compara la plaza del Mercado de Baeza con San Francisco de Sevilla, que es también una plaza mayor, pero con el hándicap de que en lugar de estar presidida por un edificio civil, que era el ayuntamiento de Diego Riaño, estaba más bien presidida por el convento de San Francisco, por lo que nunca terminó de evolucionar perfectamente como plaza urbana. Y el otro gran modelo que él ha citado es la Plaza de Vivarrambla de Granada. Ese es el modelo que está presente en Baeza, Vivarrambla de Granada, que podemos ver aquí en una recreación de época islámica. En este caso, la Plaza de Vivarrambla, antes de la conquista de la ciudad, terminó cubriéndose con un cinturón exterior de murallas y, bueno, pensaba que había traído... bueno, sí, la he puesto. Una imagen de la plaza de Vivarrambla en la actualidad. Bueno, verán que menciono mucho Granada y lo voy a seguir mencionando. Y no es una cuestión baladí. Es precisamente porque la Granada del siglo XVI, que es cuando se está gestando el modelo de Baeza, es un proyecto de ciudad cortesana. Con la visita de Carlos V en 1526 se decide que la Catedral de Granada sea panteón de los Austrias. Lo que pasa es que luego llegó Felipe II con el tema del Escorial y aquel proyecto se desechó por completo. Y también el primer palacio imperial que se construye en España, aunque nunca se terminó, fue el Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada. Granada es un proyecto de ciudad imperial. Y es lógico que Baeza, que es una ciudad con un sentimiento de capitalidad muy fuerte, no se fije en Córdoba, no se fija en Jaén, no, se fija en Granada. Eso es lo que ese es el horizonte que se va a tener presente. Sin embargo, de ahí el haber titulado esta charla Historia de un espacio singular, fíjense cómo la Plaza de Vivarrambla de Granada ha perdido su imagen histórica de Plaza Mayor, mientras que el Paseo de Baeza sí lo ha conservado. ¿Por qué? Pues básicamente porque el Paseo de Baeza ha mantenido sus funciones urbanas. Destaquemos en primer lugar la función manufacturera, como talleres y como casas tiendas. Es una plaza que se articula en el siglo XVI obligando a los gremios de tundidores, de tintoreros, de zapateros, de carboneros, a vender sus productos en un mismo espacio. Las razones, bueno, pues algunas de ellas son de carácter fiscal. Si todas las tiendas están juntas, es bastante más fácil controlar las alcabalas y el pago de impuestos. Pero también es más fácil que la gente que viene a vender a la ciudad sepa dónde ir y los que vienen a comprar sepan dónde comprar. Es decir, se va a convertir en un centro no solo de casas-tiendas, sino también de producción, de talleres. De ahí que el modelo de casa que ha seguido imperando en la Plaza de la Constitución sea el de manzana
alargada, es decir, casas que en muchos casos, por ejemplo, van desde el propio paseo hasta la Barbacana. Son casas de una enorme profundidad que permitían tener casa-tienda en la parte anterior, junto al soportal, y taller en la parte posterior. Y allí los oficios que vamos a encontrar con mayor frecuencia, bueno, aquí he traído algunas imágenes que nos permiten recrear un poco cuáles son esos oficios. Están, por ejemplo, los tintoreros, que son los que fabrican los tintes y los que tiñen las telas. Están los tundidores, que son los que cortan los paños. Están los zapateros, que son los que preparan los zapatos con el cuero que también se trabaja para la ropa, para los cordobanes, la damasquinería, etcétera. Y todo eso va a tener su centro precisamente en el paseo. Pensemos que lo que da fama a Baeza en el siglo XVI son sobre todo los paños. Los paños, especialmente los paños 24enos, que eran paños que se vendían en las ferias de Castilla, llegaban a Medina del Campo, a Burgos, y llegaban también a ultramar, se vendían perfectamente también en las Indias. Los paños de Baeza son el cimiento de la prosperidad económica de esta ciudad durante el siglo XVI. Lo va a seguir durante bastante tiempo. Bueno, pues esos paños en gran medida se trabajaban en el paseo. Y a los tintoreros se les obligó a poner sus tiendas en el paseo en 1511 y tenían que pagar un censo de 50.000 maravedíes al año, dinero que se aprovechaba para costear la mayor parte de las fiestas de la ciudad y también para reparar las fuentes cada vez que era necesario. En ese sentido, precisamente una de las señas de identidad de nuestro paseo es la existencia de una gran fuente, una fuente de carácter centralizado, que era la llamada Fuente del Cañuelo. En su día estaba colocada donde actualmente está la Fuente de la Estrella y en su día estuvo presidida por una cruz que por cierto se conserva todavía. La Cofradía de la Anunciata, que estaba en el Colegio Jesuítico de Santiago, la instituyó en 1611, la colocó sobre la fuente y allí se conservó hasta que en tiempos modernos pues fue llevada al cementerio municipal, donde se puede contemplar en su día. En su lugar, pues como bien conocen, es de la que hablaré al final, del cómo y del por qué se terminó colocando la famosa, conocida por todos, Fuente de la Estrella. Pero es que el paseo no era solamente el lugar de fabricación de tintes y de paños y de zapatos, era también lugar de mercado, como han sido todas las plazas mayores, hasta fecha prácticamente muy cercana. Lugar de mercado. Incluso en el caso de Baeza había un mercado que se mantuvo entre el siglo XVI y el siglo XIX, entre el 30 de noviembre y el 15 de diciembre de cada año. Fecha curiosa, ¿no?, para un mercado. La Feria de Baeza era la última, era de las últimas del año prácticamente en toda Andalucía. Por suerte estaban los soportales, pues sin soportales habría sido imposible. Entonces, estas funciones de casas tienda, de producción manufacturera, de lugar de mercado, han influido muchísimo en su propia fisonomía urbana. De ahí que se hayan conservado, frente a otros modelos de plaza mayor en localidades medias, se hayan conservado los soportales. Soportales que verán que han cambiado a lo largo del tiempo. Si observamos fotografías antiguas, vemos que las ventanas del mercado eran más bien de carácter horizontal, ¿no?, que de carácter vertical. Ahora explicaré básicamente por qué se da esa transformación, pero estamos hablando de un lugar de una enorme prestancia, con casas, con inmuebles de hasta 3 pisos y los soportales pues han seguido siendo la imagen característica del paseo, precisamente por esas funciones mercantiles de las que yo estaba hablando hace un momento. Pero claro, desde el siglo XVI el paseo se convierte en el centro de la ciudad. De ahí que aparezcan pues algunos edificios de carácter público. La Alhóndiga Zaida. Qué curioso. Ese nombre es idéntico a la Alhóndiga de los cristianos de Granada,
que estaba en Puerta Real. De nuevo pueden ver las comparaciones tan sutiles que se establecen entre Baeza, que aspira a ser la capital, realmente la capital cultural y económica de las tierras del Santo Reino, y la gran capital de Andalucía Oriental, que es la ciudad de Granada. Esta alhóndiga servía para que todo el género menor que entrara en la ciudad se tuviera que controlar dentro, en su patio. Es un elemento fiscalizador. Ahí estaba el mesón de la alhóndiga, que funcionaba como hospedería. Es decir, era el hotel de 4 estrellas de la ciudad en el siglo XVI. Y ahí estaba también el puesto de pan, donde se controlaba el precio del pan, porque la alhóndiga es mucho más de lo que se podría ver y de lo que se puede ver hoy con fachada a la plaza. La alhóndiga forma parte de un complejo mucho mayor, que para visitarlo, para conocerlo, no hay más que voltear, ¿no?, por un lado o por otro, la plaza, entrando por las escuelas o por el Arco de los Aliatares, y visitar el Pósito Nuevo. El Pósito construido en 1544, la misma fecha en la que se empieza a construir la alhóndiga, que a su vez venía a completar la capacidad de almacenamiento del Pósito Viejo, que se construyó en 1515, del que se ha conservado pues, la estructura en esa actual galería de arte que está ubicada en la esquina de la cabecera de la capilla de San Juan Evangelista. Luego uno se dedicó al trigo, el Pósito se dedicó al almacenamiento de trigo, y el otro edificio se dedicó a almacenar la sal, claro, para el uso de la ganadería. Fíjense que en Andalucía, seguramente, después del Pósito de Montilla, que se construye en el siglo XVIII, el de más capacidad de carga y de almacenamiento es el Pósito de Baeza, que nos dice mucho de los intereses de la ciudad en construir alrededor del mercado una ciudad renacentista, donde está todo a la mano, donde todo está en el centro. Está el corregidor al lado, en el Prado de la Cárcel, los escribanos están en la Fuente de los Leones, al lado también, el Pósito a espaldas del mercado. Todo está aglutinado en torno al centro de la ciudad, porque el mercado es el centro, es el corazón de la Baeza de los siglos XVI, XVII, XVIII en adelante. Pero otro elemento que va a contribuir enormemente a definir esta plaza va a ser el elemento festivo. Las procesiones van a pasar por el mercado, las fiestas de cañas. Cada vez que se produce un gran evento se celebran fiestas de cañas, que son como torneos, solo que en lugar de enfrentarse con lanzas, los caballeros se enfrentan con cañas, que son menos lesivas, ¿no?, evidentemente para la salud. Las fiestas reales de toros van a tener su lugar en el mercado. Va a ser el espacio donde se celebran las grandes fiestas de toros. No hemos conservado grabados, no hemos conservado testimonios ni pinturas de ese momento. Por eso he tenido que acudir a representaciones de las fiestas de toros de Madrid. Pero básicamente eso que se hacía en Madrid en el siglo XVII se hacía exactamente igual, sobre todo toreo caballeresco a caballo, se hacía exactamente igual. En Baeza está atestiguado desde 1560 en adelante, en el mercado. Y de ahí, para poder ver los toros desde arriba y con seguridad, que las ventanas de las casas del paseo hasta finales del siglo XIX, cuando ya se termina construyendo la primera plaza de toros en el Cerro de la Horca, pues fuesen ventanas apaisadas, porque permitían aumentar enormemente el número de espectadores. Eran como palcos. La idea es construir palcos asomándose a la plaza. Y en la parte inferior de la plaza se colocaban tablados de madera, se alquilaban los puestos de esos tablados y se sacaba dinero pues para ayudar a una cofradía, para invertir en la restauración de edificios públicos, etcétera, etcétera. Prácticamente cada año, por la fiesta de la Natividad de María, en septiembre, se celebraban fiestas de toros en la ciudad de Baeza, en el mercado. Algo de eso queda, sigue siendo pues un lugar fundamental, por ejemplo, para las grandes fiestas de la Semana Santa, especialmente la parte alta del mercado.
¿quién no ha visto o a lo mejor ha querido no verlo porque hay tanta gente, ¿no? La ceremonia del paso el Viernes Santo en la parte superior del paseo, o, como saben, pues también es el espacio por donde circula, por la parte superior, desde 1711, no ha cambiado el recorrido de la procesión del Corpus Christi por la parte superior del paseo. Se pasaba desde la calle Compañía, allí estaba la Puerta del Cañuelo, que hubo que derribar para que pasara bien la procesión del Corpus, ya se derribó en el siglo XVIII. Y me parece muy curioso que en la actualidad pues se terminan construyendo arcos efímeros justamente donde un día existió una puerta de verdad, ¿no? Es curiosas las vueltas que da la historia a lo largo del tiempo. Bueno, ese papel festivo de la plaza hizo que de alguna manera el paseo terminara haciéndose cargo de algunas de las funciones que le correspondían al viejo núcleo intramuros. La gran plaza de Santa María, presidida por la fuente del mismo nombre. Quizá otro día hablemos, ¿no?, de la plaza de Santa María. Hoy volvemos al paseo. Eso lleva entre 1686 y 1701 a construir un edificio única y exclusivamente para ver las fiestas. No servía para otra cosa. El llamado Balcón del Concejo, que aquí podemos ver en una fotografía de finales del siglo XIX y, bueno, pues las fotos en blanco y negro le dan carácter, ¿no? En su configuración actual, las casas consistoriales bajas o Balcón del Concejo. Esto obedece a un proyecto de mediados del siglo XVII. Todos tenemos muy consciente en nuestro imaginario colectivo cómo el gran siglo de Baeza es el siglo XVI. La catedral, el palacio de Jabal V, los grandes palacios de la calle San Pablo, etc. El siglo XVII lo vemos como un siglo de crisis, y es cierto, Baeza reduce en más de un tercio su población, pero no Baeza, todo Castilla. Es decir, es una crisis general. Y en ese momento el mercado está cuesta abajo, está en franca recesión. Muchas casas tiendas se han hundido, se han abandonado, sobre todo la parte que pega justamente al actual Balcón del Concejo estaba convirtiéndose en solares. Y al municipio, al concejo, se le ocurre, ¿cómo recuperar esto? Pues vamos a hacer un edificio para ver las fiestas que sirva de entivo a otras casas y que sirva para regenerar la plaza del mercado. Y efectivamente, al mismo tiempo que se construye el Balcón del Concejo, se van a construir casas nuevas en la parte inferior del mercado, que ya no van a ser con soportales, porque ya no eran casas tiendas, ya eran casas particulares. De ahí que ese trocito del mercado en concreto no tenga soportales. Viene de la reconstrucción que se hace en el siglo XVII. Bueno, no quiero extenderme mucho más. Este fantástico edificio pues sirvió justamente para regenerar la importancia del paseo. ¿Por qué? Porque para pagar su construcción, lo que hizo el Concejo de Baeza fue multiplicar el número de corridas. Se empezaron a celebrar muchas más corridas al año. Se montaban los tablados, se sacaba más dinero con eso y no solo se construyó el Balcón del Concejo, sino que se renovaron las casas de alrededor. Se construyeron, la nobleza se construye sus propios balcones, los sacerdotes también, algunas cofradías, etcétera. Y eso hizo que realmente pues, el paseo pudiera sortear los peligros de la crisis del siglo XVII. Porque, claro, un centro de carácter comercial y artesanal, como era el paseo, pues estaba viniendo abajo. Se vino arriba con la construcción del Balcón del Concejo, que aquí lo vemos en una imagen más moderna, más cercana a nosotros en el tiempo. Es cierto que con el tiempo se nos olvida la función de las cosas, de ahí que tenga esos 3 grandes arcos abiertos. En la restauración de 1967 se abrieron para que se pudiera contemplar mejor esa idea de balcón, para que el ayuntamiento, los regidores y el corregidor pudieran contemplar las fiestas. De hecho, bueno, pues cuando se producen grandes fiestas como la proclamación de Carlos IV en 1789, el edificio que más se decora es el Balcón del Concejo.
Se llena de transparentes, de luminarias, se le coloca un jardín fingido delante, la orquesta de música no para de tocar música durante todo el día, se convierte en el lugar más atractivo de las fiestas de la ciudad. La plaza del mercado y en concreto el balcón del concejo. Bueno, ¿cuál es su origen? Pues otra vez Granada. ¿Qué se le va a hacer? Porque Granada y Baeza tenían una singularidad, y es que en ambos casos la sede del concejo y el balcón de las fiestas estaban en lugares diferentes. En Granada, el antiguo ayuntamiento era la Madraza, en la calle Oficios, y las fiestas eran en la plaza de Vivarrambla. Y ya a finales del siglo XVI, Diego de Siloé construyó un magnífico edificio que se convirtió en modelo para todos los ayuntamientos posteriores de la zona, que era la Casa de los Miradores, por desgracia desaparecida en un incendio en 1879. No piensen que solamente Baeza imitó ese modelo, que va, ni muchísimo menos. Vamos otra vez a nuestra ciudad hermana, Úbeda. El antiguo ayuntamiento de Úbeda, que se había realizado a mediados del siglo XVI en la gran plaza de San Pablo, donde también se corrían toros, pues lo que hace en 1680 es construir toda esa galería que mira hacia la plaza. Tenía otra galería hacia el otro lado que se eliminó en el 19, pero qué casualidad, que se hace en 1685. Justo se termina el mismo año que se empieza el balcón de Baeza. Qué casualidad, ¿no? Bueno, no es casualidad, es que ambas ciudades tenían el mismo corregidor de Úbeda y Baeza, que residía justamente aquí, en este edificio. Nos estaría escuchando hoy perfectamente, y sin micrófono, aquí, en este mismo salón. Bueno, muchos más ejemplos, quizá, pues precisamente, yo creo que después del balcón del concejo de Baeza y el ayuntamiento de Úbeda, el otro gran ayuntamiento que ha conservado esa huella de presidir las fiestas de toros y de caña y las procesiones en la provincia de Jaén es Alcalá la Real, en este caso un edificio del siglo XVIII, que no solamente tenía un balcón cívico en el propio edificio, en un lateral de la plaza, sino que en el lado frontero, sobre la alhóndiga, como pueden ver en la imagen de abajo, de la esquinita de abajo, también tenía otros balcones y lo llamaron con el sugestivo nombre de casas de enfrente, en un lado y en otro, para presidir los festejos. Son los grandes prototipos de arquitectura civil pública, representativa y festiva de la provincia de Jaén. Y, por suerte, se ha conservado. El problema, quizá, es que a veces se nos olvida, y claro, como estamos acostumbrados a verle delante el monumento de la Inmaculada, que ha sido una invitada, la última gran invitada a formar parte de la fiesta de la Plaza del Paseo ha sido el monumento de la Inmaculada, pues claro, tergiversa un poco, ¿no? Un lugar que es para ver las fiestas, si tiene delante una columna, pues parece que tiene poco sentido. Bueno, este edificio se trajo aquí en su día porque el lugar en el que se encontraba, en el ejido, pues había terminado rodeado de edificios modernos, donde no decía gran cosa, y bueno, pues finalmente se consideró que su lugar debía ser el paseo. Aquí está, en el paseo, y merece la pena que reflexionemos mínimamente sobre él. El primer triunfo que se hace en toda Andalucía, el primero, se hace en Granada se termina en 1634. Lo hace el gran Alonso de Mena. En el ejido de Granada. Qué casualidad, ¿no? El ejido, otra vez. En el ejido de Baeza, el segundo monumento de toda Andalucía es el nuestro, en 1663, imitando plenamente, en pequeñito, eso sí, no sobre una gran columna de mármol, sino sobre una columna de arenisca baezana, pues se hace nuestro monumento de la Inmaculada. Esté donde esté en su sitio original o esté en el paseo, es un monumento de la más dignísima consideración y que dice mucho de la forma que tenían los ciudadanos de Baeza de aquel entonces de compararse con las grandes ciudades de su entorno. No vamos a ser menos que Granada. Vamos a ser
lo mismo, cuando menos lo mismo. Y creo que lo lograron de una forma bastante efectiva. Bueno, hasta aquí, pues realmente Baeza habría terminado pareciéndose su plaza del mercado a otras plazas que se han quedado más fosilizadas en el tiempo. Por ejemplo, si hablamos de Almagro, hablamos de Arévalo, hablamos de Tembleque, son plazas mayores donde lo que ha predominado ha sido la función mercantil y manufacturera de grandes soportales. Tenemos la plaza del Zocodover de Toledo, que es el esquema que sigue la plaza de la Puerta de Toledo, precisamente de Úbeda, que se realiza a finales del siglo XIX y que va a seguir siendo una plaza manufacturera. Tenemos el gran modelo de las plazas mayores regulares, que son las que más ha estudiado la historia urbana de este país: Valladolid, Madrid, Salamanca, o el único ejemplo andaluz de gran plaza mayor regular, que es la Corredera de Córdoba. Pero Baeza no siguió por esos derroteros, porque además estas plazas surgieron con una tipología y no evolucionaron más. Baeza da una vuelta de tuerca más a la historia de su plaza, lo que nos lleva al mundo, lo que nos abre las puertas al mundo contemporáneo, y en una fecha muy temprana, porque ya en 1724 se produce un intento de crear un jardín, el Jardín de las Damas, alrededor de la vieja fuente del Cañuelo. Claro, como el Cañuelo era donde la gente de Baeza llevaba a las bestias de carga a beber agua, pues aquello fue muy mal recibido. Y 20 años más tarde se había secado el jardín. Viene otro corregidor en 1752 y vuelve a plantar un jardín, ya con el apoyo de las nuevas leyes de plantíos y alamedas que habían surgido en la España de Carlos III. Y aquello sí cuajó. Cuajó un espléndido jardín alrededor de la fuente, un jardín que, bueno, como bien hay descrito, pues ya a mediados del siglo XIX tenía sus rosales, sus cinamomos, una gran fuente en el centro, y eso hizo que a las funciones mercantiles, a las funciones de compraventa, de celebrar fiestas, etcétera, se sumase la función de espacio recreativo, de espacio para el paseo, para estirar las piernas, para el ocio, para hablar, para relacionarse. El menudeo, el cotilleo, el día a día de la ciudad al paseo. Bueno, al paseo y al Arca del Agua. Porque de lo que se trataba era de colocar en la ciudad pues un espacio parecido a lo que el duque de Alcalá se había inventado para la Sevilla del siglo XVI, cuando fabricó la Alameda, cuando hizo construir la Alameda de Hércules, la actual Alameda que todavía se conserva en la ciudad hispalense. El Arca del Agua como modelo extramuros, lejano, pero al mismo tiempo el Jardín de las Damas como jardín, como paseo, como mentidero público, justo en el mismo corazón de la ciudad. Claro, ahí radica la oportunidad de la Plaza Mayor de Baeza, mientras que Vivarrambla, la Corredera de Córdoba, etcétera, son espacios rectangulares, perfectamente definidos, perfectamente cerrados. El Paseo de Baeza era una sucesión de plazas: Leña, Mercado y Leones. Y entonces se pudo aprovechar el espacio entre una y otra para construir un paseo con jardín, un paseo ajardinado, que va a tener sobre todo su mayor importancia en el siglo XIX. Bueno, ¿cómo? Pues en 1845 la Corporación Municipal decide modernizar el viejo Jardín de las Damas, recrear, remodelar los parterres y construir una fuente nueva. Esto ya empezará a sonarles, ¿no? Una fuente dodecagonal con una pirámide sobre 4 pedestales y una estrella en lo alto. ¿Será la fuente de la estrella? Sí y no, ¿no? Curiosamente. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que tuvo Baeza en cuenta? Pues lo que se estaba haciendo en Madrid, pocos años antes. En 1831, junto a la Puerta de Toledo, se construyeron los obeliscos de lo que se llama hoy en día Madrid-Río, lo que es la gran plaza de la Arganzuela. Ahí se levantaron una fuente, la fuente del obelisco, precisamente, y 2 pirámides, que son las que ven aquí. Bueno, aquí vemos una de las 2, que casualmente,
ahora. ¿Lo pueden ver? Las 4 esferas sobre la base. Justamente lo que dice el documento de Baeza. Construir una pirámide sobre 4 esferas. Eso era lo que se estaba buscando en Baeza. Imitar a la Corte de Madrid. Claro, era un poco atrevido porque este proyecto, cuando se hace en 1845, se hace para seguir un modelo que se había creado en la España de Fernando VII, es decir, en la España más reaccionaria, ¿no?, más conservadora que podamos imaginar. Incluso yo creo que algún partido político que igual está en la mente de todos ustedes se quedaría muy corto en la España de Fernando VII, segurísimo. Y claro, esto para modernizar una ciudad de mediados del siglo XIX, cuando además la fuente se termina en 1868, a las puertas de la Revolución Gloriosa, era un problema. ¿Cómo se solventó? Pues ya no se construye exactamente una fuente dodecagonal, sino que es una fuente circular, ya no se construye sobre 4 bolas, ahora cambia un poquito el modelo y el modelo ya no es Madrid. ¿Qué va? El modelo tiene mucha más enjundia. El modelo es este. ¿Se ven chiquitito? Es la fuente del obelisco de la Piazza Rotonda de Roma, justo a las puertas del Panteón de Agripa. Es decir, uno de los lugares señeros de la Roma papal. Seguramente algún técnico o algún entendido, un técnico municipal o algún entendido baezano o bien visitó Roma o tenía grabados, tenía estampas de esta fuente, que es una fuente que se levanta sobre un pedestal troncocónico con 4 delfines en las esquinas, como la nuestra, con un obelisco en lo alto. La diferencia está en que el obelisco de Roma es un obelisco de Ramsés II. No, se puede aspirar a la perfección, pero no se puede tener todo, evidentemente. Y una estrella y una cruz en lo alto. Claro, estamos en el siglo XIX, que es una etapa ya evidentemente poco clerical y muy secularizadora. Se dejó la estrella, pero se quitó la cruz. Pero evidentemente el modelo de esa Baeza del siglo XIX, si no es la corte, es Madrid. Y volvemos a lo mismo. Hay una intención clara, manifiesta, de modernizar la ciudad, de colocarla a la altura de los grandes centros burgueses de la época. Por un lado, la fuente, ¿vale? Y por el otro lado, hay los jardines. Esa idea de que los jardines invadan la plaza es algo que se va a poner de moda en todas las grandes ciudades, las grandes ciudades de la España del último tercio del siglo XIX. Y el modelo eran lo que se llamaban los square londinenses, las grandes plazas ajardinadas de Londres que servían como reclamo urbanístico, porque en el Londres del siglo XVII primero se hacía la plaza y luego se construían los edificios de alrededor con una renta per cápita enorme. De ahí el gran conjunto, por ejemplo, de la plaza de Eaton, en el barrio de Belgravia, en Londres. Son operaciones urbanísticas de alto nivel. Eso mismo donde se empezó, ya me queda poquito, donde se empezó a realizar, volvemos a Granada. Otra vez Granada es el ejemplo a seguir. La vieja plaza de Vivarrambla, llena de ventanas horizontales como la plaza del Mercado de Baeza, empieza a transformarse. Esos edificios, el que no se incendia, es sustituido por alineaciones de nuevas fachadas, con balcones burgueses perfectamente alineados, todo lo más elegantes posible. Y lo que se nos ofrece, pues fundamentalmente, es un espacio de ajardinamiento. Bueno, la plaza de Vivarrambla siguió siendo un lugar festivo, las procesiones del Corpus, altares, ornatos efímeros, las carocas del Corpus se siguen colocando entonces, pero fíjense el cambio, fíjense qué curioso que los primeros proyectos de modernización de esa plaza hablan de abrir un jardín estilo inglés, en pleno centro urbano, en lo que había sido la plaza de abastecimiento, de fiestas, etc. Y eso es lo que va a transformar la vieja plaza de Vivarrambla en un square a la española, eso sí, a la española, ¿no? Desde luego no tiene césped, no es tan grande, pero se convierte en un espacio ajardinado, con sus farolas, etc.
con su kiosco. Les va sonando, ¿no? Es el modelo. Es el modelo que se va a llevar a Baeza. Solo que, por suerte, para la plaza del mercado de Baeza, no se perdieron los soportales, no llegaron a perderse, porque seguían teniendo una función mercantil enorme, porque se seguía celebrando la feria anual allí. No se perdieron los soportales, no se perdió el balcón del concejo, no se perdieron los usos tradicionales de esa plaza. Lo que nos lleva pues a esa transformación moderna que es la que da la imagen actual. Un espacio urbano enorme, gigantesco. Yo creo que, en cierto modo, no tanto por dimensiones, pero sí por ese carácter oblongo, alargado que tiene, se puede comparar con la gran plaza de la Arena de Padua, quizás lo más parecido dentro a nivel europeo, solo que la Arena de Padua es la segunda plaza más grande de Europa. No es el caso de Baeza, ¿no? Pero bueno, es una comparación interesante. Se convierte en un espacio ajardinado, con sus andenes perimetrales, con su kiosco, etcétera, que es finalmente la imagen que ha perdurado hoy en día. No es el único caso. Otra vez la vecina Úbeda, como pueden ver ahí, hizo lo mismo con la Plaza de San Pablo. Cuando dejó de ser escenario de fiestas de toros y cañas, ahí sí se eliminaron los soportales, solo se dejaron en un lateral, los edificios se modernizaron mucho y se crearon jardines en el entorno. Bueno, jardines, la estatua del Sagrado Corazón, etc. Bueno, si nos vamos a Baeza, también aquí hubo una estatua del Sagrado Corazón, que no se conserva hoy en día, pero evidentemente esa transformación parcial del paseo en un square, en una plaza, en un paseo ajardinado, fue la responsable de que finalmente se construyeran los soportales de la parte superior, lo que es el cierre de la parte superior del paseo, y de que se levantaran pues algunos de los edificios más modernos de su tiempo en la ciudad, como es pues este espacio en Chaflán, junto a ese gran edificio precioso. Lo digo de verdad, porque creo que es una muestra magnífica de arquitectura contemporánea en Baeza, que forma esquinazo con la plaza, o sea, con la torre de los Aliatares. La ciudad se transforma, se convierte en un centro burgués, en un centro de recreo, en un centro de ocio, en lugar de intercambio, en lugar de, claro, de ahí, como lo seguimos llamando hoy en día, el paseo. Bueno, he traído algunas imágenes, finales del 19, 1929, cuando todavía se llamaba Paseo de Alfonso XII, 1960 o la propia actualidad. No es el mismo, pero sí lo es. ¿Por qué? Pues porque básicamente a lo largo de 500 años ha seguido manteniendo las mismas funciones. Y bueno, y no quisiera terminar sin destacar algo en lo que pensaba esta mañana, y así pues vuelvo a ratificarles mi agradecimiento. Para mí es un orgullo hablar del paseo, porque así como Antonio Machado hablaba de su infancia en un patio de Sevilla, en un huerto claro, donde madura el limonero, yo no soy Machado, evidentemente, soy bastante más prosaico, pero mi infancia pasó en un balcón de los portales de la Carbonería número 16. Y el paseo y yo pues nos hemos identificado siempre plenamente, y bueno, hasta el punto de que gran parte de las páginas de mi tesis pues están dedicadas directamente a este espacio. Así que nada, por mi parte, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Vale, qué maravilla. Bueno. Me da muchísimas gracias. Sí, de verdad, hemos estado... ¿Te importa que le dé la oportunidad de que te hagan alguna pregunta? No quería alargarme mucho. No. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he pasado un rato magnífico, he aprendido muchísimo, he tomado muchísimas notas porque me apasiona el tema y porque además me parece que hemos asistido a una extraordinaria conferencia de este entorno tan singular, y no quiero dejar de pasar la oportunidad de que si alguien tiene alguna pregunta para el profesor Cruz Cabrera, pues yo creo que es el momento, y que abusando un poquito de él podamos abrir un turno de intervenciones, si a ustedes les parece bien. No me puedo creer que haya quedado tú tan claro. Sí, ya me imaginaba.
¿Para qué? Sí, los paños 24enos, ¿no? Bueno, es por su calidad. Y porque es que estos paños se empleaban, por ejemplo, para lo que se llamaban las lobas o las capas de los caballeros 24, que eran los regidores, caballeros 24, o, digamos, los representantes de lo que entonces llamábamos consejos, lo que hoy llamamos ayuntamientos. Los caballeros 24 serían lo que hoy llamamos, no es exactamente lo mismo, pero sería algo parecido a lo que llamamos concejales, ¿no? O sea, son los que gobiernan en la ciudad y entonces pues se utilizaba un paño de una densidad y de una calidad especial. Y claro, esto viene precisamente de que la ciudad de Baeza tenía, pues, como saben, un alfoz o un término municipal muy amplio que llegaba hasta Sierra Morena. Realmente se extendía entre Sierra Morena y Sierra Mágina. Entonces había mucha ganadería, muchas dehesas y bueno, pues se fabricaban unos paños efectivamente de una calidad extraordinaria. Bueno, paños y también labor con cuero, ¿no? El motor, realmente el motor económico de la ciudad del siglo XVI y lo que ha posibilitado, bueno, entre otras cosas también, que tengamos pues una ciudad que hoy evidentemente es patrimonio mundial por la UNESCO. Con eso no hace falta decir mucho más. Sí. Sí. La fuente del Cañuelo realmente no puedo decirte exactamente la fecha en la que se construye, pero como estaba ligada a lo que era la mina de la Fuente del Moro, que traía agua desde los llanos hasta la ciudad, formaba parte de un sistema de abastecimiento hidráulico que incluía, primero llegaba a la Fuente del Moro, después bajaba el agua por la calle de las Minas, se daba agua a la Fuente del Cañuelo y finalmente a la Fuente de los Leones. La Fuente de los Leones se está construyendo en torno a 1520, luego la del Cañuelo debe ser un poco anterior, cuando menos. Y debía ser una fuente muy interesante porque normalmente en esa época lo que se construían eran abrevaderos adosados a los muros de la ciudad, adosados a las murallas, como por ejemplo la fuente de la Puerta de Toledo. Pero construir una fuente exenta implicaba ya una intervención importante sobre el urbanismo, convertir la fuente en un elemento visual, ¿no? En un elemento majestático. Lo que ocurre que, bueno, que esa fuente, que se construye seguramente en el siglo XVI, se mantiene casi sin cambio hasta mediados del siglo XIX. Hay un proyecto de cambiarla en 1845, que al que yo me refería, de un obelisco sobre bolas, ¿no? Pero realmente cuando se va a construir es entre 1864 y 1868. En concreto se inaugura en 1868. Bueno, se aprovecha el mismo espacio, pero es una fuente diferente. Viene a sustituir a la antigua Fuente del Cañuelo. Nazario y después... Has comentado lo que me llamó más la atención, no conocía, has comentado que la puerta que hay en la antigua puerta de la de compañía. Sí. Estaba exactamente, digo, más o menos, en el clave era ese. Estaba más, deberíamos de ubicarla más en la esquina con la misma calle de las Barreras, porque esa puerta, bueno, yo he hecho una mentirijilla histórica, lo tengo que reconocer. Como buen o mal historiador que se precia, a veces moldeamos un poco la realidad a nuestro antojo. Realmente lo que ocurre en 1711 es que se conjugan tres cosas. Primero, el mal estado de la muralla. Segundo, que se está construyendo la nueva custodia del Corpus. Y se dice, es que para que pase la nueva custodia del Corpus necesitamos que la calle esté más libre. Y tercero, y lo más importante, esta es la auténtica verdad por la que desapareció la Puerta del Cañuelo. Porque los jesuitas de Santiago pidieron ese terreno para
la edificación de su iglesia, que estaba en pleno proceso de edificación. Luego la puerta, en parte, ocupaba el terreno que ocupa la actual, bueno, los restos de la iglesia de Santiago. Esa es la razón. Y entonces tenemos que ubicarla más o menos dentro de lo que sería el espacio, quiero decir, en el ámbito, en el emplazamiento que tiene la iglesia de Santiago. Sí, pero claro, pero tú piensas que las barreras se construyen aprovechando los muros. Entonces, digamos, si vamos barreras arriba, todas las casas que quedan a la derecha se entiban con los muros de muralla. Luego, en esa línea, es decir, no en la misma esquina de las barreras, sino un poco más retranqueada, ahí estaría el arco del Cañuelo, que debía ser un arco de muralla también bastante pequeño, no como la puerta de Úbeda, que ya es un arco de aparato, es un arco de protocolo, ya tiene otro tipo de diseño urbano. Diga usted. He entendido que, paralelamente a lo que es fundidores y, bueno, alóndiga y todo eso, ahí había fosos y demás, ¿no? Que se rellenaron, ¿no? Sí, bueno, evidentemente es una suposición basada en la toponimia. Precisamente la calle Barbacana viene a aludir a eso. Esta es la zona, digamos, entre la Barbacana y el actual paseo, era la zona más débil desde el punto de vista militar de la muralla de Baeza, justo delante de una vaguada. Entonces, eso sugiere la idea de, el hecho de que exista una Barbacana es que existía una línea de muralla, una barbacana y una segunda línea de muralla, ya mucho más pequeña, con un foso y un antefoso. Pero no deja de ser una suposición. Mi pregunta es si, aparte del foso que parece ser que entendió que se rellenó con material de la Alcázar y todo eso, ¿no? Bueno, eso ocurrió en Úbeda, más que en Baeza, pero sí. ¿Es posible que haya restos arqueológicos? Muy posible, sobre todo lo que va a aparecer, entre otras cosas, son las conducciones de agua que desde el Cañuelo iban a los Tintes. Eso como mínimo. Lo que pasa es que estamos hablando de un espacio que ha sufrido muchas reformas históricas. Por ejemplo, en 1931 el paseo se levantó entero, de arriba abajo. Se remodeló por completo. A mediados del siglo XIX también se remodeló por completo. Todas esas intervenciones pues se han ido afectando evidentemente al terreno. Pero sí, al paseo le pasa lo que a cualquier centro histórico. A nada que excavemos vamos a encontrar un potencial arqueológico bastante fuerte. Pero bueno, tenemos el Cerro del Alcázar, ¿verdad? Eso sí, ahí sí lo vamos a meter fuerte. Dígame. Sí. Sí, la Torre de los Aleatares realmente se ha escrito mucho de dónde le viene el nombre. Entonces, en el siglo XIX, que es la época en la que surge toda una literatura romántica en torno a la conquista y las gestas de cristianos contra musulmanes y musulmanes contra cristianos. En esa época, pues, Fernando de Cózar habla claramente de la Torre de los Aleatares, por una tribu, la tribu de los Aleatares que habría sido de origen bereber y habría vivido en Baeza. Es exactamente la misma historia, o parecida, que encontramos con un famoso espacio de la Alhambra, que es la sala de Abencerrajes, donde se supone que la familia de este nombre habría sido asesinada por el sultán y todavía se ven los restos de la sangre en una de las pilas. Nada que ver con la realidad. Es decir, eso viene a ser fruto de las novelas históricas que ya desde el siglo XVII Ginés Pérez de Hita, en las guerras civiles de Granada, pues empezó a poner en boga. Claro, ¿de dónde viene la idea? Pues claro, seguramente Fernando de Cózar, que manejó los documentos del archivo de la ciudad, vio Torre de los Altares, Aleatares, de ahí viene la confusión. El nombre
con el que se le conocía en la ciudad era Torre de los Altares, lo que supone que era algo habitual cuando se conquistaba una ciudad. Lo primero que se hacía era poner junto a las puertas principales o en la misma puerta una imagen sagrada, una Virgen María, por ejemplo. Pues eso indica, yo creo que el nombre le viene de ahí, de algún tipo de altar que existió junto a la Torre de los Altares. Sí, es una posibilidad que estudió en su día Javier Aguirre Sádaga, que ha sido un gran islamista, la idea de que viniera del gremio de los alatares o perfumeros. Pero bueno, es una suposición. Realmente una suposición muy buena, pero bueno, realmente en la época islámica, así como hablamos para la Baeza cristiana, hablamos de los paños, para la Granada islámica de lo que hay que hablar sobre todo es del azafrán. Era el cultivo más importante. Nada que ver con la actualidad, ¿verdad? Vaya. ¿Más intervenciones? Sí, una pregunta. Hemos escuchado cómo hemos copiado o se pretendía copiar el modelo de la plaza jardinada tipo square londinense, pero ¿desde cuándo históricamente ha habido arbolado en el Paseo de Baeza? ¿Ha habido presencia de arbolado? Sí, efectivamente, la primera propuesta de arbolado se hizo en 1724. Y sabemos que la primera propuesta precisamente por lo mal que fue acogida. Aquello fue, si pudiéramos retrotraernos en el tiempo, aquello fue un escándalo porque fue una idea del corregidor, un corregidor que evidentemente... El problema del corregimiento de Baeza y Úbeda es que era de los llamados de ascenso. Es decir, venía un señor que estaba aquí 3 años y después se iba. Y lo mandaban a una ciudad más importante. Es como pasar de obispo a arzobispo. Una cosa, ¿no? Salvando la distancia, una cosa así. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de los corregidores pasaban de puntillas. Y cada vez que había alguno que se salía un poco de madre, pues chocaba con los intereses de los poderes fácticos del pueblo. Y aquello de colocar un jardín al lado de una fuente, que era donde la gente iba a llevar a los mulos se llevaban entre la Fuente de los Leones y la del Cañuelo. Pero los más pequeños no podían beber de la Fuente de los Leones, entonces los llevaban al Cañuelo. Claro, los rodeas de jardines y ya no podían entrar. Y decían los regidores, esto es una barbaridad porque en invierno hace mucho frío, en verano esto es una cañada y aquí no entra el aire. Y además al corregidor se le ocurrió la feliz idea de poner peces en el estanque. Con lo cual los pocos caballos que pudieran entrar no querían beber agua, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que a los 10 años se había secado el jardín porque una vez que se fue el corregidor a nadie le interesó. Lo que nos indica esa resistencia nos hace pensar que entonces no había árboles en el paseo. Pero claro, en 1752 llega otro corregidor y dice, vamos a resucitar la idea del jardín. Y ya parece ser que ya sí, que estaba el pueblo un poco más preparado a la idea de tener un espacio ajardinado para salir, para hablar, para pasear. Porque pocos años antes se había plantado alameda justamente en el Arca del Agua. Y ya la gente empezó a ver las ventajas de pasear en primavera o en verano bajo una alameda o teniendo una masa arbórea. Evidentemente, con nuestro clima actual, pensar en un paseo como el nuestro sin arboleda es un suicidio climático, ¿no? Y esto en gran medida se lo tenemos que agradecer a las reformas del siglo XVIII. Pero es que si visitamos la gran plaza de Santa María, ¿no?, que todos conocemos en Úbeda, pasó exactamente igual. Hasta mediados del siglo XIX allí no había ni un árbol. Y ahora es impensable visitar esa plaza, aunque sean un par de hileras de arbolitos a ambos lados, ¿no? El ajardinamiento forma parte desde el siglo XIX, sobre todo forma parte de nuestras ciudades históricas, por suerte, sobre todo en el sur. Bueno, están preguntando más que mis alumnos, es una maravilla. Sí. ¿Cuándo desapareció? ¿Y el reloj que había también encima de la casa? Sí, pues la respuesta concreta no la tengo. Efectivamente, tenemos un arco cronológico
entre 1882 y 1920. Esos arcos en realidad fueron una usurpación de terreno público, porque esos arcos, que además no era el único, había otro, bueno, de hecho sigue existiendo un pequeño paso cerrado en la parte inferior del mercado donde estaba la iglesia del Santo Espíritu, ahí hay uno. Lo que es el paso de las escuelas, ahí realmente hay otro espacio que en su día fue usurpado a la calle, es un voladizo. Todos esos arcos se fueron construyendo en el siglo XVIII y sabemos de algunos regidores que pedían permiso, decían, quiero construirme un balcón para ver los toros. ¡Zas! Y se les daba permiso y se hacían su arco. Esa era su razón de ser. Lo que pasa es que como su razón de ser era exclusivamente para ver las fiestas, pues llegó un momento en el que algunos de estos terminó arruinándose y desapareció. Yo creo que tuvo que ser a principios del siglo XX, pero la fecha exacta no se la puedo concretar. También tengo que decir que la historia contemporánea de Baeza todavía está por hacer. O sea que todavía hay mucho que investigar en esta ciudad y a ver si hay quien se atreva. Yo es que ya estoy muy mayor. ¿Qué se le va a hacer? ¿Alguna más? Pues de verdad muchísimas gracias a todos por su asistencia y al profesor Cruz Craveda por habernos ilustrado y sobre todo por habernos hecho pasar esta mañana tan buena. Muchísimas gracias, un millón de gracias. Muchas gracias, de verdad.